¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. Estamos comenzando en lo que son 2 semanas cortas que me parece que van a preceder a lo que puede pasar a partir de abril, donde habrá que ver si se pueden acordar algunas leyes clave que el gobierno pretende tener en la mano antes de lo que se llama el Acuerdo de Mayo. Que bueno, algunos son escépticos sobre hasta dónde se podrá llegar, incluso en la propia Casa de Gobierno. Está pendiente, por ejemplo, la cuestión del impuesto a las ganancias. Habrá que ver qué es lo que pasa con el tema jubilatorio, si se avanza con el DNU y si lo que se está debatiendo dentro de la comisión y dentro del Congreso es, ¿va a haber DNU? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Seguimos insistiendo con otra fórmula o nos conformamos con el DNU? Y acuerdos de gobernadores que enseguida amplía el señor, recordamos, Martín Di Natale, que estaba como muy prevista para esta semana, pero ahora hay dudas. Comenzamos entonces primero con ella, 11 de la mañana, 2 minutos. María Caferata, ¿cómo le va? ¿Qué ¿Cómo dice? estás, Pato? ¿Cómo estás, Martín? Muy ¿Todo bien. bien? Muy bien. El DNU ya salió Sí. esta mañana del boletín oficial, No lo tenía. Dale. confirmando la actualización. Que esto va a hacer ruido en el marco del debate de la ley bases porque va a ser a partir de julio al final, no va a ser a partir de abril como se planteaban la mayoría de los proyectos de la oposición y como el propio gobierno había anunciado que iba a ser. La expectativa era que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria sea a través del IPC, es decir, que se actualice en base a la inflación y que fuera a través de a partir de abril para actualizar los saberes jubilatorios que ya venían muy retrasados por la fórmula del gobierno de Alberto Fernández. Ahora, va a ser recién a partir de julio. Segundo semestre. Segundo semestre, Claro. y se especula que la pérdida va a ser mucho mayor que la del 30%. Y aparte, la compensación que se está estableciendo desde enero es de un 14%, Claro. que es mucho menos de lo que estaban pidiendo los sectores de la coalición cívica, incluso el PRO, para abril. Esto es incluso para julio. Entonces hay que ver cómo termina afectando las negociaciones que estaban habiendo por la ley bases. Sí, porque, a ver, digo, parecía como difícil poder instrumentar esto para abril, porque digamos que estamos a 25 de marzo, queda una semana, parecía como complejo. En todo caso, mayo, pero la verdad no se manejaba la alternativa de julio, porque obviamente, como vos decís, tenés ingresos congelados desde comienzos de año y tenés el mes de enero, que es el que origina los reclamos de prácticamente toda la oposición. Exactamente. Así que bueno, julio sí. Además creo que había habido incluso voces del gobierno esta semana indicando que era a partir de abril el tema. Por no eso, el anuncio había sido que iba a ser a partir de abril y ahora vamos a ver cómo sigue la discusión. Recordemos que ya se estaba discutiendo todos los proyectos que había de reforma jubilatoria en la Comisión de Previsión Social. Lo que había dicho la presidenta Gabriela Brauer de Koenig es que iba a continuar el debate. Es decir, a pesar de que está el DNU, se va a seguir con el debate y hay que ver si se lo acepta o no se lo rechaza. Ya tuvimos la experiencia con el DNU 7023, hay que ver qué pasa con esto y si la oposición quiere y sigue reclamando, se puede plantear otra fórmula. Porque digo, es un trimestre, es abril, mayo, junio, julio. Y ya digo, seamos optimistas, el gobierno logra un dígito, suponete que se logra un dígito, son 27%. También, por lo menos, digo, siendo optimista el 9%. Hay que tener en cuenta que también la oposición planteaba retroactivamente, es decir, aplicarlo desde enero. Con lo cual ahora no solamente no aplica desde abril, sino que está aplicando desde julio. Bueno, es un agravante que hay que ver cuál es la respuesta todavía. Como dice María, fue reciente, se publicó hoy. Hubo desde el viernes que a la noche que ya se estaba anunciando este tema, pero todavía no estaba publicado en boletín oficial. Pato, te cuento, reunión de gobernadores. Eso, a ver, ¿para cuándo estaba fijada? Estaba fijada para hoy la reunión de gobernadores. En principio iba a haber gobernadores del PRO, vinculados con el PRO y después con el radicalismo. Se suspendió, reunión en Casa Rosada, que iba a darse con el jefe de gabinete de Nicolás Pose y con Guillermo Francos, ministro del Interior. Se suspendió por problemas de agenda, dice en la Casa Rosada. Pero hay una alternativa que es que mañana está viajando a Salta el ministro del Interior, Guillermo Francos, donde se va a reunir
con un grupo de gobernadores del norte. Así que ahí pueden avanzar. La idea era avanzar con el proyecto de ley de bases, el nuevo proyecto más acotado, por supuesto, para tratar de empezar a generar consensos con vistas a lo que vos dijiste recién, que es el pacto del 25 de mayo. Sí. Todo esto hoy está en stand-by, hay que ver qué es lo que se plantea en esa reunión con gobernadores y si después, recordemos que ya hubo reuniones con diputados del PRO, diputados de la Libertad Avanza, del radicalismo y del bloque Hacemos Coalición. Con lo cual, esta ronda nueva con gobernadores va a sumar un poco masa crítica y hay que ver de todo eso qué sale en estas reuniones en términos de consenso, ¿no? Sí. Hasta hoy, Guillermo Franco ya habló, el ministro del Interior dijo que esperaba una rápida respuesta de la oposición, que cree que este proyecto de ley es el que va a generar movilidad de la economía, consumo y a su vez inversiones. Bueno, claramente hoy está bastante paralizada la economía, con recesión, el número de inflación, sí, que si bien está bajando, es algo que el presidente Milei está muy conforme, pero claro, todavía no son los números esperados para que una economía empiece a funcionar a todo trapo, ¿no? Sí, está la cuestión de lo que es el DNU, está la cuestión de ganancias, hay muchos temas. Después, en todo caso, de la columna de María lo hablamos. Lo que pregunto, tal vez esto, como son tan vertiginosas las cuestiones, mañana estamos hablando de otro tema. Pero digo, ayer apareció el video del gobierno sobre memoria completa, que hoy vi, ya ayer, vi respuestas de gente como Martín Yesa, que es diputado del PRO, por ejemplo, hombre que fue intendente de Pinamar, de Pablo Blanco, que es el senador de Tierra del Fuego, del gobernador de la provincia de Chubut, del propio Martín Lustó. Pregunto si esto puede generar algún tipo de nueva cuestión dentro del seno opositor. En el radicalismo, si querés, de evolución, digo, si esto puede generar algún alineamiento, alguna incomodidad o no, pero bueno, en todo caso lo hablamos en un ratito, porque a las 11:08 está ella, reforma laboral. Sí. ¿Acá también quieren avanzar antes de mayo, María, o no? Es la gran pregunta, Pato, te diría. A ver. Estaba hablando el viernes a la noche con algunos funcionarios de Casa Rosada a ver cómo va a ser el esquema de trabajo después de Semana Santa, que es cuando se espera un poco que llegue la ley bases. Vos tenés, en principio, todo lo que es el paquete de ley bases, que era el proyecto original, el dictamen final que se había tratado en el recinto, que hoy constituyen un borrador que, como contaba Martín, su contenido va a depender de las negociaciones que se hagan con los gobernadores y algunos aliados. Eso está todavía en trabajo de redacción porque el objetivo del gobierno es... Está bien, discutimos el contenido de la ley, el contenido del dictamen. Ahora, una vez que lo tenemos discutido, en el recinto se aprueba todo. Claro. No es que vamos a empezar en la votación en particular, en la cual de repente algún inciso no te gusta y me lo bajas. Ya tienen la experiencia de la ley. Es decir, evitar lo que pasó hace un mes y es... Discutimos juntos el dictamen, este era el trabajo que ustedes nos estaban reclamando que lleváramos a cabo, perfecto, lo redactamos entre todos, pero esto después se aprueba. Nada de estar modificando cositas a último momento. Y eso es la ley bases que ya conocemos. Después tenés lo que es el paquete fiscal que se había removido originalmente de la primera ley bases, que es lo que se está discutiendo con los gobernadores como forma parte del toma y daca de esas mismas negociaciones, es decir, ¿cuáles van a ser los recursos que se van a enviar a las provincias? ¿Va a ser el impuesto a las ganancias? ¿Va a ser a través de transferencias directas de algunos fondos? Esos fondos, a mí me dicen menos que el FONIN no va a ser, pero pueden ser otra forma de fondos. Y después está el debate de la reforma laboral. La reforma laboral hoy está en situación todavía más complicada, no solamente porque fue suspendida por la propia justicia, sino por la propia caída del DNU 7023 en el Senado, que deja una situación de vulnerabilidad a todos los artículos del DNU. Entonces, si vos le sumás la media sanción en contra a la impugnación que hizo la justicia, no pareciera que tenga mucho futuro la reforma laboral, al menos como parte de un decreto de necesidad y urgencia. Entonces, el gobierno está analizando cuándo plantea el debate de la reforma. A mí lo que me decían es que las reformas más estructurales, como la laboral o la previsional,
son medio de segunda generación o segunda instancia, ¿no? ¿Y las primeras cuáles son? Las primeras son todas las ley bases. Ah, claro. Y todo el paquete fiscal. Entonces, hay que ver ahí cómo se resuelve, porque lo que sostenían originalmente, y lo dijo el propio Milei, era que la reforma laboral tenía que ser antes de una reforma previsional, ¿no? Recuerden que cuando se estaba discutiendo todavía en el Congreso la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, Milei lo que decía es, esto no lo vamos a debatir hasta que debatamos de dónde vienen los ingresos reales y que no solo sean transferencias del Tesoro. Lógico. Que parece, porque sabemos que hay un déficit estructural de la caja de las jubilaciones, entonces hay que buscar una manera de generar más puestos de trabajo en blanco para poder recaudar más. Ahora, como se avanzó con DNU, la reforma laboral queda un poco en stand-by, pero hay idea del gobierno de tratarla este año. Me parece, por cómo vienen las conversaciones, va a ser después de la ley bases. Ahora, una cuestión, María, que no sé si vos podés responder, pero digo, es así. Yo creo que el gobierno sabe que no tiene recursos, pero lo que no veo es alguna negociación superestructural importante. ¿A qué nivel? A ver, al gobierno le interesa ganancias y le interesa la reforma laboral, ¿no? Digo, si vos tuvieses algún recurso, te podrías sentar con la oposición y decirle, mirá, apóyame con esto, que yo te mejoro la cuestión del sistema previsional. Pero si vos como Estado, en vez de mejorar la situación previsional en abril, lo pateás para julio, es muy complicado para la oposición ayudarte de alguna manera. ¿Se entiende? Sí, y lo de ganancias igual... Dame algo, si no soy oposición, ¿no? Igualmente, Pato, a ver, lo de ganancias también es un tema que forma parte de la negociación. Es decir, el gobierno lo pone sobre la mesa. A Milei no le gusta nada subir impuestos. Eso está claro. Y en este caso tendría que restituir ganancias que en su momento eliminó Sergio Massa. Pero, dicho esto, eso forma parte de una negociación y aún, obviamente, para avanzar con el proyecto de ley de base. Aún así, en esta situación, el gobierno se encuentra con un dilema que es los gobernadores del sur, de la Patagonia, dicen no queremos saber nada de ganancias. Estuvo la semana pasada el gobernador Vidal de Santa Cruz, salió de la reunión con Guillermo Francos y en una declaración que nos hizo un grupo de periodistas dijo: no vamos a aceptar de ninguna manera ganancias. ¿Por qué? Porque los gobernadores del sur son los que tienen en su gran mayoría los trabajadores petroleros, que son los que más cobran. Entonces ahí los agarra ganancias y les genera un gran problema por la posibilidad eventual de paros en los sectores de petroleros. ¿Qué dicen los gobernadores del norte? Nosotros sí queremos ganancias porque es una forma de compensar en esta recaudación impositiva que se hace con coparticipación los recortes que vienen de los fondos nacionales. Recordemos un dato más, Pato, de ganancias. Es uno de los únicos impuestos que se coparticipa muy diferente de 70, otros. 30, el 60 ¿no? 60 va para las provincias y el 40 para la nación, con lo cual las provincias que quieren este impuesto, vale decir las del norte, están ansiosas porque este tema salga. Y ahí hay un dilema, porque las del Más sur, allá de que seas radical peronista o del PRO. Exacto, las patagónicas no van a aceptar, por lo menos hasta ahora, eso. Bueno, a ver, María... Bueno, reforma laboral, entonces. Vamos a ver cuándo se empieza a discutir. Igual lo decías, Pato, el tema de las jubilaciones va a perjudicar seguramente el clima de las conversaciones con la oposición, pero si había un reclamo de la oposición, particularmente del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal y del PRO, si lo consideramos oposición de alguna manera, es que traigan la reforma laboral porque la queremos aprobar. Yo ahora traje lo que la reforma laboral que sostiene el articulado, el capítulo del DNU, pero es muy interesante porque excepto de algunos pedidos de modificación, lo que te dicen la oposición es que lo acompañan. Ya hubo, incluso se presentaron proyectos espejo del DNU en la Cámara de Diputados para empezar a discutirlo, y la semana pasada, cuando se conformó la Comisión de Legislación Laboral, que la va a encabezar Lisandro Nieri, del radicalismo, es con la expectativa de empezar a tratar este mismo tema que parte de una base de acompañamiento bastante importante. Vamos a ver a qué es lo que sostiene esta reforma laboral.
Uno de los puntos es que, la placa anterior, es que amplía el periodo de prueba a los 8 meses. Esta ampliación del periodo de prueba es uno de los pocos puntos que al menos a mí me dicen de algunos sectores del radicalismo y de Hacemos que se debería reducir por... Claro, muchísimo. Digamos, las consecuencias en las formas de contratación que puede tener también las grandes empresas, ¿no? A los empleadores les conviene contratar por periodos de prueba, irlos renovando cada 8 meses y nunca tener a un trabajador en relación de dependencia. Eso puede ser un problema para los propios derechos laborales de los trabajadores, entonces se estaba analizando. Otra de las cosas que incluía era habilitar el cobro del sueldo en billeteras virtuales y eliminar la redacción de la exigencia de la gratuidad de la cuenta sueldo. Es decir, vos vas a poder empezar a cobrar tu sueldo a través de Mercado Pago, por ejemplo, no tiene que ser necesariamente un banco y esto, y hay que ver en qué deriva. Te depositan directamente en Mercado Pago. Directamente en Mercado Pago y aparte ya no existe más la cuenta sueldo gratuita. Epa. La mayoría de la gente que cobra en relación de dependencia tiene su propia cuenta sueldo, es decir, que mes a mes vos no tenés que pagar un porcentaje. Que primero son bancos oficiales, hoy te la dan los bancos privados, te la dan todos. Claro. Y se pelean bastante por quedarte esa cuenta sueldo. Hoy en día elimina esa gratuidad. Vos podés tener una cuenta sueldo, pero eso no significa que sea gratuita. Ya no es que vas con tu documento y abrís una cuenta. Vamos a la próxima Y te digo, una cuenta cuesta un montón, ¿Sí? Solo los trabajadores en relación de dependencia la tienen gratuita. Claro. Sí. Claro. Ahora, hablamos, Mary, en esta reforma laboral estamos hablando todo de un universo que cada vez es más reducido. Es decir, estamos hablando justamente de trabajadores formales. Es decir, según los últimos cálculos de la UCA y otras encuestadoras, hablan de no más del 40-50% de mercado formal. Es decir, que hoy el universo más grande de la Argentina es la informalidad, ¿no? Ahora, vos sabés que juntando informalidad y formalidad, el viernes hice una nota con un economista de la Universidad de La Plata porque él publicó que el último trimestre del 2023 terminó con una desocupación del 5.7%. La verdad, por supuesto que uno siempre decía que la desocupación sea cero, pero es como irrelevante, ¿eh? Le digo, che, ¿y ahí? Sí, por supuesto, acá está Rappi, están todos. Claro, estás tomando es cierto que hay malos salarios, claro, pero la desocupación terminó el año 2023 con 5.7, es muy bajo, muy bajo. Pero después es que ahora la plata tenés no te alcanza es otra cosa, pero bueno. el fenómeno de trabajadores formales pobres, que Claro, es el totalmente. gran problema. Pero lo que dice Martín del problema de quiénes son los que tienen esos derechos laborales, que es la ínfima, al menos de la mitad de los trabajadores actualmente, es que el objetivo de la reforma laboral, de todas las reformas laborales que hoy se están planteando, es precisamente ampliar el universo de trabajadores formales, ¿no? Claro. Generar las condiciones para que la contratación de las empresas, de las pymes, sea muchísimo más fácil para que los incentive a contratarlos en relación de dependencia. Ese es el objetivo final de las reformas laborales. Ahora está la discusión de si efectivamente eso va a derivar en una contratación formal o si no va a generar nuevas condiciones de informalidades por otros no medios. sé qué grado va a tener de resarcimiento laboral si hay un despido el trabajador. Bueno. Pero sí que me parece... Cualquier blanqueo te va a ayudar como Estado para recaudar un poco más. Incentiva, parece, ¿no? Lo que dice el gobierno, ¿no? También incentiva a los empresarios a tomar trabajadores porque es mucho más fácil, más flexible la forma de tomar un trabajador, digamos. Y Ese es un- de despedirlos. sí. De despedirlos. Claro, es más y fácil. aparte de despedirlos, claro. Y por eso vamos al capítulo indemnizaciones por despido, no, el anterior, que es uno de los más importantes del proyecto de ley. Lo que va a hacer esta reforma laboral es reducir las indemnizaciones por despido al limitar los varios ítems que se deben tener en cuenta a la hora de calcular la liquidación de las propias indemnizaciones. Un ejemplo, el aguinaldo te lo deja de tener en cuenta a la hora de tener en cuenta los ítems para las indemnizaciones. Entonces, una de las primeras medidas es las indemnizaciones por despido se reducen. Entonces, te resulta más barato poder despedir a un trabajador o una trabajadora. ¿Y qué es lo que incluye, no? Los famosos ceses... vamos a la próxima placa. Los famosos fondos de cese laboral. ¿Y qué es lo que sostiene el proyecto?
el DNU. Mediante el convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir, las partes es empleador y empleado, podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo de sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable del empleado. Los ceses laborales son el famoso ejemplo que utilizan en el caso de las constructoras, ¿no? Claro, la mochila de la UOCRA. Claro, el tema es cómo legislás acá, porque esto puede ser entendible para las constructoras, porque las constructoras normalmente trabajan 8 o 9 meses y siempre el trabajador está inactivo cierto periodo de tiempo. Para las pymes, y uno lo ha escuchado a Lázari, que es un hombre muy cercano a la Libertad Avanza, diciendo, pero es un desastre, ¿por qué tengo que pagar yo el 8% de gente que no voy a despedir? Si yo tengo la empresa hace 30 años, yo nunca despido a nadie, o uno cada 10 años. ¿Por qué tengo que pagar el 8? No sé cómo se puede compatibilizar eso, ¿no? Bueno, ahí va a ver que, como el reclamo de las pymes es muy claro, en el sentido que no quieren saber nada, porque le quieren es contratar gente y que se quede, no estar especulando con si los van a echar o no los van a echar, hay que ver cómo queda la redacción final, hay que ver si el cese laboral es solamente para algunos tipos de formatos de empresas, depende del tamaño, y haciendo hincapié que depende de lo que decían las partes. Es lo que sostiene la redacción. Sabemos que las partes por lo general son las fijas del empresario. Sí, las fijas por las condiciones básicas de desigualdad, pero bueno, hay que ver si al propio empresario le conviene. Lo que te pone es que es una alternativa posible que vos tenés. Si no lo querés hacer, vos sos empresario de una pyme, no tenés por qué hacerlo. Seguir con el actual régimen indemnizatorio que sigue vigente. No es que los reemplaza de hecho. Te da la posibilidad de que si querés podés aplicar este sistema. Vamos a la próxima placa. La próxima placa. Ahí está, a ver. Ahí está. El otro capítulo. Tenés por un lado indemnizaciones y la otra lo que tiene que ver con las limitaciones al derecho a huelga. Y este es el contenido más ideológico que tiene la parte de la reforma laboral. Lo que hace son dos cosas. Por un lado, incluye como causal de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimientos. Es decir, que a vos te pueden echar si llevas a cabo un bloqueo. Sí. Y limitando de manera bastante... nuestro, por ejemplo, pasó en el gremio nuestro, había bloqueos, ¿te acordás? A la salida de diarios, pasó en alguna productora de gaseosas. Sí, acá hay Sancor en Santa Fe, que tiene... Acá hay una diputada que sufrió en forma directa, ¿no? El tema de bloqueos, ¿te acordás? Fue la que tuvo que cerrar, no sabía que era diputada. Claro, que tenía una empresa, una diputada de Santa Fe, no recuerdo ahora el nombre, ahora nos vamos a acordar, la producción por ahí se acuerda, pero formó parte del debate todo el año pasado también esto. ¿Y acá viene el tema de los docentes, María, o no? Vamos a ver el próximo, ese es el siguiente capítulo. Vamos a la próxima placa. Estos docentes. Claro. Aumenta el número de servicios esenciales que tienen que garantizar un piso mínimo de cobertura del 75%. Los docentes están acá. Es decir, perfecto. Vamos a la próxima placa para ver cuáles serían los servicios esenciales. Porque son dos, ¿no? Yo los tengo acá anotados, te lo voy a repasar para que vos tengas una idea. Hasta ahora son muy pocos, salud me parece, ¿no? Hasta aquí. No, mira, hasta ahora eran muy poquitos, tenía solamente salud y la distribución del agua potable y de energía. Y hoy vos vas a tener telecomunicaciones, aeronáutica comercial y portuaria, servicios aduaneros y migratorios y la educación. Perdóname, el aeroportuario es tremendo porque vos tenés tres veces por año por lo menos. Más o menos para hacer. Claro. Bueno, si vos, es decir, ¿qué pasa con estos sectores? Si llevan a cabo una medida de fuerza, hacen un paro de 24 horas, esos trabajadores tienen que tener garantizado un piso mínimo del 75% de actividad. Ni siquiera 50, claro. Ni siquiera 50. Es decir, que el 75% de los trabajadores tienen que estar trabajando. Hoy hay paro en Rosario de transporte, porque hubo una nueva amenaza contra un chofer. Y hoy pararon todos, por ejemplo, ¿no? Claro. Y no puedes hacer paro, entonces, a menos que tengas garantizado que el 75% de los trabajadores va a estar. Y lo que hace también es ampliar no solamente servicios esenciales, sino lo que se llama servicios de importancia trascendental. Y acá está un poco el núcleo. Ver, dale, sí. Importancia trascendental es que el piso tiene que ser del 50%, es decir, la mitad. Claro. Pero presta atención a qué actividades incluye. Producción de medicamentos e insumos hospitalarios, transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo, radio y televisión, actividades industriales, la industria alimenticia, materiales de la construcción, reparación de aeronaves, minería, frigoríficos, correo, alimentos y bebidas, actividad agropecuaria, servicios bancarios y financieros, hotelería y gastronomía, comercio electrónico y productos afectados a compromisos de exportación. Es decir,
todas las actividades. Ahora, es que la verdad, digo, ¿no? Que uno lo que más conoce es el medio nuestro. Qué loco está todo, que en lo que tiene que ver con nuestro medio, las decisiones de lockout han sido patronales y no de los trabajadores últimamente, ¿no? Sí. Cierro el fin de semana, sí, claro. cierro acá, digo, no han sido de los trabajadores. Exactamente, ¿no? Pero lo que sí por eso digo. es cualquier Sí. actividad económica prácticamente que quiera llevar una medida de fuerza va a tener que sí o sí hacer un paro que garantice que el 50% está trabajando al menos. Entonces, bueno, esa es la parte más vinculada a la limitación de la huelga. Y la última, que es de crear una nueva figura laboral, que es la del trabajador independiente con colaboradores, que es que básicamente vos podés tener un trabajador independiente sí. que ese propio trabajador independiente puede subcontratar otros 5 trabajadores independientes. Y tanto a esos trabajadores independientes originales como a los subcontratados, vos estás obligado obviamente a generarle un ingreso, pero que las condiciones son bastante flexibles, entonces hay que ver también qué pasa con este capítulo que tenía algunos cuestionamientos. Así que esto es, en resumen, la reforma laboral que hoy en día propone el Gobierno Nacional. Y perdóname, María, 10 segundos, porque si no se enojan. Digo, ¿esto cuándo crees vos que se podría tratar? ¿Después de Semana Santa? ¿Después de que termina marzo? ¿Qué crees vos? Lo que a mí me decían esto, originalmente se pensaba que iba a ser el marco del debate de la ley bases, hoy parece ser que lo están pateando, también por lo mismo que dijo Javier Milei en varias entrevistas radiales, que él considera que la reforma laboral ya la hizo de hecho. Con la licuación misma de los sueldos, lo dijo así abiertamente, ya está, ya la hicimos de hecho, la propia licuación y la disminución del poder adquisitivo funciona como reforma laboral de hecho, entonces podemos impulsarla mucho más atrás en el año legislativo, total, no es una urgencia de momento. Hay que ver, viste que estas cosas van cambiando. Ahora es en unos meses, por ahí de repente llega la ley base y se trata ahora, pero a mí me decían de Casa Rosada que es un poco a futuro. María Caferata, 10 segundos, no puedo. Verónica Racini era la diputada del PRO de Santa Fe que estuvo en una empresa, sufrió bloqueos y estuvo a cargo de todo el tema de la lucha contra los bloqueos. Ahí está, Martín Di Natale trabajando en lo que le importaba a él y a nosotros. A ver, 11 de la mañana con 26 minutos, pausa, ya seguimos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen
y hasta el final de su mandato no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, diputado, ¿dónde estaba el 2 de abril, a la mañana del 82? 2 de abril del 82 estaba en el Regimiento 4 de Montecaseros, en la provincia de Corrientes. A eso de las 6 de la mañana nos levantan y nos comunican que se había recuperado el territorio de las Islas Malvinas. Perdóneme, ¿se enteran oficialmente antes que el periodismo? Porque yo trabajaba en una radio donde había rumores, versiones, alrededor de las 7, 8 de la mañana. No teníamos nada confirmado nosotros. Sí. Después de a poco aparece la información oficial, pero me acuerdo, 8 de la mañana no teníamos nada, no lo podíamos decir todavía. No, nosotros nos levantamos con la noticia. Ahí cuando... ¿Y cuándo los trasladan? Bastante después, ¿no? Sí. El 14 de abril iniciamos nosotros el camino hacia, en principio, nuestro destino iba a ser la base San Julián o Puerto Madryn. Eso es lo que se nos dijo en el regimiento. Entonces iniciamos el proceso para llegar primero a Entre Ríos. De Entre Ríos fuimos a Comodoro Rivadavia. O sea, ¿fueron por vía terrestre, en camiones? Fuimos en tren hasta Entre Ríos. Y de Entre Ríos, ahí fuimos en avión hasta Comodoro Rivadavia. Y Comodoro Rivadavia después fuimos a Río Gallegos. ¿Y usted qué clase es? ¿62, 63? ¿Y usted tenía algo de práctica militar o ninguna? Porque uno de los temas es que la verdad la enorme mayoría de los muchachos no habían disparado ni una sola vez. Exactamente, tenía 2 meses de instrucción. Tenía un poco más que el resto, pero nada. Sí. Para ir a pelear contra los gurkas era poco. Muy poco. Es decir, a ver, nosotros tenemos que partir de la base de que no solamente en ese tiempo, sino en las actuales circunstancias, el país no está preparado para un episodio de esta naturaleza con fuerzas que representan a la OTAN. Es imposible, en la mente de cualquier ciudadano o ciudadana que tenga un poco de sentido común, pensar que uno puede ir a combatir en condiciones decorosas ante un enemigo tan poderoso. Pasa que lo que planteaban ellos es que nosotros íbamos a hacer una especie de custodio en la zona sur, y quienes iban a la isla iban a ser
parte de ese territorio porque se suponía que los ingleses no iban a venir. Eso es lo que nos decían en el ámbito del régimen. Sí, sí, bueno, de hecho hubo muchos soldados acantonados en Comodoro Rivadavia que son los que están reclamando ahora el reconocimiento que, según ellos, no les llegó nunca. Ahora pregunto, ¿y finalmente a Malvinas cuándo llega usted? A fines de abril, no recuerdo si fue 28 o 29, lo que sí recuerdo con precisión es que el 1 de mayo, cuando bombardean el puerto argentino, nosotros ya estábamos en... 1 de mayo. El 1 de mayo, perdón. Sí. No, me acuerdo, le pregunto a usted, no tenía la certeza, no le pregunté, no tengo ni... No, 1 de mayo, cuando bombardean el aeropuerto, nosotros ya estábamos en la isla. ¿Y el 14 de junio? 14 de junio estuve el... 11, 12, 13 y 14, fundamentalmente entre las noches, entre el 12 y 13 y amanecer el 14, en combate en el Monte Dos Hermanas. Dos Hermanas. Ese y Monte Locdon son tremendos. Son los lugares donde más se combatió y son los lugares donde más baja hemos tenido y son situaciones, la verdad, que nos van a acompañar por el resto de nuestras vidas. Yo también con Horacio, ¿no? Fuimos compañeros de un gran trabajador de los medios y fue veterano de Malvinas. Él me contó todo lo que fue el dificilísimo camino después. Y uno lo ve, ¿no? Porque obviamente un chico en la guerra, después de eso, la verdad que es como imposible seguir bien. Tenés un trauma muy complejo. Uno lo ve a Leiva y parece que pasó con todo como un tema superado en términos psicológicos para Leiva, ¿no? No, Leiva tiene el mismo trauma que tiene todo el resto. Lo que Leiva consiguió es poder reinventarse y a partir de esas experiencias terribles trató de convertirla en fortaleza en la vida y eso ha hecho que Leiva pudiese desarrollar una carrera política prácticamente desde que regresé de Malvinas. Tengo las mismas sensaciones, los mismos fantasmas que tienen el resto de mis camaradas. Y de hecho, he hecho y sigo haciendo terapia siempre. Es decir, Ayer justamente lo linkeo con el veterano de Malvinas cuando era un chico con este dirigente político. Ayer apareció un documento del gobierno sobre memoria completa y una de las cosas que dice el Tata Joffre es que la aceleración del deterioro del gobierno militar que obliga a la convocatoria de elecciones es la derrota de Malvinas. Me parece que en ese aspecto estamos como todos de acuerdo, ¿no? No, sin ninguna duda. Eso no hay. Si en algo coincidimos todos es en eso, porque lógicamente se había creado una expectativa en la sociedad argentina, se recurrió a una cuestión muy cara a los sentimientos de la sociedad en su conjunto y la derrota fue catastrófica y devastadora para el proyecto que tenía la Junta Militar, que era de perpetuarse en el poder, porque a partir de ese hecho que ellos programaron, que ellos proyectaron, pensaban sin duda quedarse por mucho tiempo. La derrota, siempre digo, una especie de consuelo, si de algo sirvió la sangre derramada fue generar ese despertar en la sociedad argentina y ser el paso previo a la recuperación de la democracia. En el 82 estaba el consenso de Washington, había políticas nacionalistas más notorias, después llegó la globalización. Digo, ¿cómo está, a juicio suyo, cómo está el tema de la posible recuperación? ¿Es una hipótesis a 20 años? ¿Qué hay que hacer? Porque uno, la verdad, que ha escuchado y visto políticas de todo tipo, ¿no? Desde las de Ditela, otras un poco más confrontativas, hasta ahí. El gobierno ahora que está explorando otro camino. ¿Qué cree que hay que hacer usted? En principio creo que no logramos tener una política de Estado respecto a Malvinas. No. Cada gobierno tiene su propia mirada, algunos con más énfasis, poniendo claramente Malvinas como parte trascendente en la agenda
nacional. De hecho, el presidente en las sesiones, en la apertura de sesiones, no hizo una sola manifestación respecto a Malvinas. Y de cara al 2 de abril hay todo un proceso que nosotros llamamos de desmalvinización. Y sin duda eso no contribuye a generar las condiciones necesarias para que los organismos de carácter internacional, que son los que deben contribuir a la solución de este tema, sin ninguna duda estamos retrocediendo enormemente. Las manifestaciones del presidente en favor de Margaret Thatcher, su admiración, la foto con Cameron, que le devolvió viniendo a decir, bueno, me voy a mirar mi tierra y listo, eso fue Yo estoy viniendo de Ushuaia, me comentaban ahí que incluso la embajadora... ¿A qué fue Ushuaia? Fui a Ushuaia porque hay cuestiones que me parece, yo siempre soy de creer que hay que ir al territorio. Sí. Lo hice cuando era intendente, me decían hay un problema de inundación y estaba ahí presente. Entonces hoy desde el Congreso de la Nación, cuando hay cuestiones que tienen que ver con demandas, en este caso específico con Malvinas, como con otros temas que pueden haber, sin ninguna duda trato de ir al territorio. Hay una gran preocupación por la visita de Cameron, por el proyecto del puerto que están avanzando para seguir controlándonos desde ahí. Después el radar que está ubicado en Tolwyn, que si bien la información oficial es que fue paralizada su instalación, pero ¿qué nos dicen ahí los muchachos del centro de combatientes? Que hay que corroborar si es que efectivamente eso ha ocurrido. Lógicamente no pueden acceder, están haciendo todas las gestiones necesarias como para que se les habilite a entrar con un escribano o algo y constatar que efectivamente, porque ese radar se estaba instalando con capitales ingleses y norteamericanos. Tengo un par de preguntas más antes de terminar, Aldo. Digo, usted me decía, yo estaba en el regimiento de Montecaseros, regimiento 4 me dijo, de Corrientes. Sí. ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos muchachos salieron a pelear del regimiento? La verdad que el número exacto no tengo. Fue el regimiento completo. Además, como yo soy clase 63, la sección mía fue conformada al solo efecto de ir a Malvinas, y ahí fuimos a parar todos los que éramos soldados clase 63, más oficiales y suboficiales que todavía no habían salido con el reconocimiento de la escuela. Estaban en la escuela militar. Iban... todos novatos. Todos novatos. Los oficiales, los suboficiales, el soldados, oficial, todo. para que tenga... El que estaba a cargo nuestro era un oficial que tenía en ese entonces 23 años. Le faltaba un año para recibirse de subteniente. 19. Yo tenía 19, exactamente. Ahí está, Aldo Leiva. Aldo, gracias, buen día y hasta cualquier momento. No, gracias. Si me permite, dale, 10 segundos. 10 segundos. El día 1 de abril me reencuentro con el grupo que estuvimos en Malvinas, en la localidad del 9 de julio. En Monte Dos Hermanas. Exactamente. Estuvimos en Monte Dos Hermanas, era el grupo comandado por un cabo. Ese cabo tenía como superior a un subteniente. El grupo volvimos todos con vida. Y vamos a juntarnos en la localidad 9 de julio, en la provincia de Corrientes. Así que seguramente va a ser muy importante. Emotivo y para celebrar, para tomarse un vino. Y el 2 de abril voy a compartir con mis camaradas en mi ciudad de General San Martín. Aldo Leiva, nosotros nos vamos a la pausa, nos vamos con la diputada Brouwer de Koenig. A ver, titular de la comisión que explicaba recién María Caferata es clave, la Comisión de Previsión Social, y también en un ratito Martín Di Natale. Dale. El día de ayer decidimos abrir el debate sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Como Unión Cívica Radical fue nuestra batalla también desde el comienzo, cuando el gobierno presentó la ley bases. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con que el gobierno suspendiera la fórmula de movilidad jubilatoria, y por lo pronto propusimos y sabemos que se tiene que hacer un debate que salga por ley. Esa fórmula de movilidad jubilatoria debe emanar del Congreso de la Nación. Naturalmente. Como presidenta de la comisión, me comuniqué con el presidente de la comisión de presupuesto para invitarlo a hacer un plenario. Por diferencias de criterios no se pudo,
Pero nosotros somos por diferencia de criterios. Exactamente. Mira vos. Como nosotros somos cabecera de los proyectos que están relacionados al cambio de la fórmula de movilidad, decidimos empezar el debate porque para nosotros es urgente, no lo podemos dilatar. Los jubilados y pensionados de nuestra Argentina, que son prácticamente 7 millones de personas que están en el CIPA, están muchos por debajo, cobrando ingresos por debajo de la línea de la pobreza, por ende es insostenible y nosotros nos tenemos que abocar urgentemente a trabajar en este tema. Obviamente, Horacio, obviamente que nosotros tenemos tiempos distintos a una decisión unilateral de un presidente. Entonces... Bueno, ahí estamos, el testimonio de la diputada del radicalismo cordobés. Estamos con el diputado Falcone, hombre de la Libertad Avanza, de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Bien, bien. A ver, un par de consultas. Recién estábamos hablando con mis compañeros, con Martín Di Natale, con María Caferata, de lo que uno pregunta es esto. ¿Qué posibilidades o qué quieren ustedes como oficialismo? Digo, aprobar reforma previsional, ganancia, reforma laboral, avanzar antes de lo que es el acuerdo de mayo. ¿Qué agenda están trabajando ustedes? Bueno, la verdad que particularmente lo que más me interesa es la ley bases tal cual está ahora. La reforma previsional, bueno, hubo un decreto del Por eso Poder decía, Ejecutivo. perdón, decía recién María que había, claro, reformas de primera generación y de segunda. En la segunda está justamente el tema de lo laboral o ganancias. Por eso hay cuestiones que son de coyuntura, como por ejemplo el tema impositivo, que es muy importante, pero es algo de corto plazo, no hace falta, digamos, la ley bases para eso. Hay una ley particular y se va a debatir en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de la que soy parte. A mí particularmente, usted sabe que yo soy desarrollista, lo que más me importa de la ley bases es el capítulo del régimen de incentivo de grandes inversiones, que ha sido muy recortada la ley, pero permanece. Me parece que es muy importante para el mediano y para el largo plazo. Hay otra cordobesa desarrollista, también una diputada... Bueno, somos tres. ¿Tres son? Oscar Sago, está bien, es cierto. Cecilia Ibáñez de Córdoba y yo de la provincia de Buenos Aires. Sí. Así como particularmente César, también, bueno, vamos a estar trabajando en la integración de las comisiones. Esto va a ser un poco distinto al tratamiento de la ley bases completa, porque seguramente va a pasar por otras comisiones. Así que personalmente lo que más me interesa es la ley bases y la reforma laboral, porque la parte de la reforma laboral concretamente va a permitir, digamos, que muchas pymes salgan del riesgo que tienen ahora. Falcone, hoy hablábamos con mis compañeros, digo, esto es, el Congreso es así, más con los números que hay, es y lo digo no en términos de cuestionar, sino la lógica del funcionamiento parlamentario es que hay un toma y daca. Ustedes necesitan votos. Digo, ¿qué le podrían plantear ustedes a Hacemos, al radicalismo, para que los acompañen en la ley base? Por ejemplo, yo decía hoy, está bien, son de segunda generación, pero digo, a lo mejor podría haber acompañamiento para la ley de reforma laboral y para ganancias, pero si el gobierno aparece hoy con un DNU que recién en julio le mejora el salario de los jubilados, y es complicado buscar respaldo en ese sentido. Sí, la verdad es que en el caso que hubiera ese tipo de ofertas, obviamente no estaba en nosotros los diputados poder hacerle. Evidentemente siempre hay cuestiones que se discuten a nivel del Poder Ejecutivo. Las reuniones con los gobernadores, por ejemplo. Por ejemplo, el tema que usted menciona de impuestos. Hay provincias que están a favor de volver para atrás con el tema de la reforma del impuesto a las ganancias. Otras no. Ahora, estaban todos de acuerdo cuando le bajaron los impuestos a toda la gente por la campaña electoral. Así que digamos que ahora hay una cuestión... Lo interesante de eso es que, la verdad, el corte es un corte geográfico y no partidario. Bueno, porque me explica Di Natale, las del sur no quieren y las del norte quieren. Y vos tenés mezclado, radicales, peronistas... Bueno, es así. También podría haber alguna solución técnica, como siempre las hay, regional. O sea, esas cuestiones se tienen que discutir a nivel del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, de Finanzas. También hay una cuestión política, porque, digamos, obviamente, digamos, cuando uno está en la oposición, como el peronismo, yo si fuera peronista también diría, no subamos los impuestos, porque ninguno de nosotros quiere subir impuestos. Ahora el Poder Ejecutivo y las provincias necesitan recursos o ajustar gastos, con lo cual en eso sí que puede haber una discusión, una negociación entre el Ejecutivo y las provincias para llegar
al 25 de mayo Claro. con algo más asentado. Y una cuestión, este fin de semana me preguntaban mucho por el tema del hijo, por el tema de García Mansilla, y uno dice, mirá, lo que pasa es que necesitas 2 tercios, tener 48 votos en el Senado, mamita, Por suerte no estoy en el Senado. Claro, ahora digo, y no tengo que estar en esa ustedes, discusión. ahora ustedes Sí. tienen que juntar 129. Sí. Digo, ustedes, porque vos está bien, te puede apoyar mucho el PRO, están ustedes, te Sí. puede apoyar algo de Hacemos, pero en el radicalismo está como, no sé si muy crítico, pero una posición muy cuestionadora, Sí. el sector de Lustó, digo, y en ese bloque de Pichetto están también los socialistas, está Margarita Stolbizer. No es fácil que ustedes lleguen a 129 nunca. Bueno, parece, llegamos ¿no? a 144 para Sí, la aprobación general de claro. la ley de bases y hay capítulos de esa ley base original que tenían más consenso que otros. Por lo Pero tanto, pasaron cosas después, ¿no? obviamente pasaron Claro, cosas, también, claro, bueno, también claro. recortamos la ley Claro, claro. para evitar eso. Lo que digo Claro. es que hay cuestiones, me parece a mí, digamos, pongamos un ejemplo, el A ver. régimen de incentivo de grandes inversiones para que se hagan inversiones por parte del sector privado que van a beneficiar a las provincias mientras no haya fondos del Estado para que se hagan obras públicas. Me parece, salvo por una cuestión ideológica, beneficia a todo, o es una alternativa para todos los sectores políticos, digamos, salvo que tengas un problema ideológico de prejuicio, me parece que podría apoyar. Lo mismo la reforma laboral, hay muchos que manifestaron. Si lo hubiera mandado como una ley independiente, Sí, claro. en vez de ese paquete, la hubiéramos aprobado. La delegación también de funciones, que está recortada. Yo, digamos, creo que va a haber más consenso para estas cuestiones que ya lo tenían en la otra ley, digamos. Así que coincido con usted. O sea, no es que está, o sea, hasta que no se No, pase, no, digo, hasta que entiendo, ok, no, ok. digo que cuando Sí, digo sí. está, digo, entiendo Sí. la estrategia. Yo- Primero esto y Claro. después las otras Digamos, cuestiones. aparte ha cambiado también, pasaron cosas, entre otras cosas pasó la convocatoria a los gobernadores para el pacto Sí. del 25 de mayo. Yo creo que la situación es distinta ahora. Y bueno, hay cuestiones que, bueno, de acá hasta el 25 de mayo pueden pasar muchas cuestiones, pero me parece que los capítulos que están incluidos en la ley, en la nueva ley de bases, son los que tienen más consenso o tenían más consenso cuando discutimos la ley anterior. Así que, y llegamos a 144 diputados. Sí. O sea, no es fácil, tampoco es imposible. Yo creo que sí hay cuestiones que no, hay algunas cuestiones que tienen son más peliagudas que otras, para decir así, y a lo mejor el radicalismo, algunos bloques que no están tan alineados con nosotros, puede tener algún resquemor en acompañarnos. Pero bueno, Sí. yo creo que en estas que estamos discutiendo vamos a tener acompañamiento. Falcone, una consulta. Hoy lo leía en La Nación, ¿no? Que algunos se lo atribuían a un diputado de la propia Libertad Avanza, planteando algo que es como natural, ¿no? Bueno, recién la compensación para los jubilados va a llegar en julio, la inflación va decreciendo, pero cuesta llegar a un dígito. Y este diputado decía, che, pongamos un ojo en la cuestión social. Digo, usted, no sé si en lo singular o en lo plural, ¿están mirando esa cuestión? Bueno, yo particularmente creo que sí, que hay que poner un ojo en eso. Creo que el Poder Ejecutivo también lo ha manifestado, que la situación es difícil, pero que hay que acompañar a los sectores más vulnerables, como son los jubilados. La verdad que yo también pensé que la reforma esta Sí, de la cláusula de la actualización jubilatoria iba a ser para abril, y la verdad que todavía no leí el decreto porque estaba viniendo para acá, pero seguramente hay que hacer alguna compensación como esta del 12,5% que se va a adelantar para que los jubilados no sean los más perjudicados de este ajuste. La verdad es que hay que dar una solución. La solución permanente no es esto que son parches de coyuntura, sino duplicar la cantidad de trabajadores registrados, que suban los salarios de modo que tenga un financiamiento genuino el sistema jubilatorio. Si no, esto es parche sobre parche. Hasta que no crezca la Argentina de un modo sostenido, vamos a estar haciendo estos parches, que hay que hacerlo porque los jubilados tienen que vivir, digamos. Falcone, la última, y tiene que ver con su domicilio. Es un hombre de la provincia de Buenos Aires. Hay aumentos de puestos muy importantes para básicamente propiedades y para autos. ¿Había alguna convocatoria a la rebelión fiscal por parte del diputado Esper, que después me parece que no sé si se calmó, pero dejó de mencionarla? Pero ¿cómo está ese tema? Digo, ¿se está pagando? ¿Qué sabe de la provincia? No, la verdad que hay mucha resistencia de los vecinos de la provincia porque es un impuesto muy caro y sobre todo que no hay
digamos, una contraprestación, que no decir, bueno, uno paga todo esto, pero sabe que va a tener mejores caminos rurales, sabe que se va a hacer la Ruta 5 o algo por el estilo. Pero la verdad es que hay mucho descontento de parte del sector. Obviamente, el sistema argentino es que no se, primero hay que pagar y después discutirlo. Claro. O sea, que llamar a una rebelión fiscal, digamos, es una cuestión políticamente y jurídicamente complicada. Pero es cierto de que hay resistencia y que cada uno va a adoptar la posición personal, porque eso, digamos, uno puede llamar a, che, no paguen los impuestos, porque sufre después los reclamos de ARBA y los juicios son los ciudadanos, con lo cual no sería responsable de mi parte llamar a el diputado Falcone, hombre de la Libertad Avanza, y la agenda en el Congreso desde ahora hasta mayo. Diputado, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Nosotros nos tenemos que ir. Les recuerdo, estuvimos con Martín Di Natale, estuvimos con María Caferata. Hasta aquí llegamos. Enseguida el señor Horacio Embón. Nada más. Gracias. Buenos días.